Acompáñenos en una cacería por los rincones ocultos de la historia, donde buscaremos los legendarios y poco conocidos artefactos que han dado forma a nuestro mundo. A continuación, algunos souvenirs del Hollywood de los 50. Recorreremos el campo en busca del antifaz del llanero solitario. Veremos la preciosa motocicleta de James Dean. Y veremos el auto que acabó con la vida de la bomba rubia Jayne Mansfield. Todo esto a continuación en Objetos Perdidos de la Historia. Objetos Perdidos de la Historia. Hola, soy Jayne Mansfield. Quisiera compartir con ustedes algunas de las salvajes y extremas experiencias que tuve en mi último viaje alrededor del mundo. Vida Jane Palmer nació con el cabello castaño en Pensilvania en el año de 1933. Para 1955 se había vuelto rubia y Hollywood la tenía como candidata a la siguiente reina sensual de la gran pantalla. Las medidas de sus fabulosas curvas eran 97, 56, 97 centímetros. Aunque nadie se interesaba tanto por su coeficiente intelectual, este era igualmente impactante. Se dice que era de 163. La actriz hizo 3 comedias de alto presupuesto para 20th Century Fox, incluyendo The Girl Can't Help It. Luego anunció su compromiso matrimonial con el físico-culturista y estrella de segunda Mickey Hargitay. El estudio trató de detenerla ya que preferían a los símbolos sexuales sin compromisos amorosos. Pero en 1958 Jane y Mickey se casaron de todas maneras. La primera reacción de Fox fue enviarla a Europa, luego anularon su contrato. Aunque Jane nunca dejó de hacer películas, sus proyectos se fueron haciendo cada vez menos interesantes. The Wild Wild World of Jayne Mansfield fue quizás la película en que la actriz tocó fondo. En la película, Jane hace una gira por los ambientes sexuales del mundo. Una playa nudista en Francia, una competencia de travestis en Inglaterra y un club topless en Hollywood. En junio de 1967, Jane tenía un contrato de 2 semanas para trabajar en el superclub de Gus Stevens, en Biloxi, Mississippi. Este local nocturno servía a quienes iban a pasar sus vacaciones en la costa del Golfo. Allí Jane hacía algunas gracias y cantaba un poco, pero lo que más hacía era mostrar sus famosas curvas, que quién sabe cómo y por qué se habían expandido a 117, 66 y 97. Cuando alguien le preguntó cómo había sucedido aquello, ella lo atribuyó al hecho de que ya tenía 5 hijos. Los años no habían sido buenos con ella. Se había divorciado y había comenzado a beber en exceso. Las extravagantes pelucas que habían sido su marca distintiva pasaron a ser accesorios obligados. Había perdido gran parte de su cabello por culpa de los fuertes tintes químicos que utilizaba. A la medianoche del 27 de junio de 1967, ella se inclinó por última vez ante el público del club de Stevens. Al día siguiente, ella debía estar en Nueva Orleans para salir en televisión. El auto que usaría para trasladarse era un Buick Electra 225 de 1966 que le había prestado el dueño del local. El auto de un año había recorrido ya unos 55,000 kilómetros. En el vehículo viajaban 5 personas más, incluyendo a 3 de los hijos de Jane. Al principio del viaje, la actriz iba sentada en el asiento trasero. Durante el viaje detuvieron el auto y Jane sentó a uno de los pequeños que iban delante en el asiento de atrás y se sentó ella adelante. Menos de 50 kilómetros antes de llegar a Nueva Orleans, los viajeros entraron en una densa niebla. Unos trabajadores del condado estaban fumigando contra los mosquitos y las nubes del insecticida habían creado una niebla artificial. Al parecer, el conductor del Buick nunca vio al semi-trailer que, dada la falta de visibilidad, se había detenido por completo en medio de la autopista. El auto se estrelló contra la parte trasera del semi-trailer a una velocidad estimada de 130 kilómetros por hora. El impacto fue tan fuerte que el motor se dobló hacia un lado. Las joyas de Jane salieron volando y cayeron en el compartimento del motor, mientras que su peluca cayó sobre el tablero. Los 3 ocupantes del asiento delantero murieron debido a graves heridas en la cabeza. Sorprendentemente, los 3 hijos de Jane que iban en el asiento trasero sobrevivieron y solo sufrieron heridas leves. Las fotografías del horrible accidente salieron publicadas en los diarios de todas partes. Jane tuvo así un último momento de fama. El Buick fue remolcado hasta un garaje local después del accidente. Normalmente, cuando un auto queda en esas condiciones, se lo llevan directamente al depósito de chatarra. Sin embargo, los dueños del local y del auto decidieron conservarlo tal y como estaba. Al parecer, Gus Stevens lo necesitaba como evidencia.
Las demandas hechas en su contra debido al accidente sumaban un total de casi $10 millones. Entre los acusadores se encontraba la familia de Jayne Mansfield. Stevens logró arreglar el asunto de las demandas sin ir a la corte. Luego trató de poner una distancia entre él y el auto. En 1973 vendió el Buick a un coleccionista por tan solo $10. Este viajó hasta St. Augustine, Florida, donde fue puesto en exhibición en el Museo de la Tragedia en la historia de Estados Unidos. Allí lo mantuvo su nuevo dueño durante 18 años, mientras que el clima hacía de las suyas. Él había construido una estructura de vidrio en la parte de atrás del museo para exhibir el auto. El lugar no era del todo hermético, por eso el aire salado ha tenido un cierto efecto sobre el vehículo. Algunas partes de la superficie están oxidadas. El museo cerró en 1997. Entonces se decidió subastar el Buick. Si bien se trataba de un auto muy famoso, los coleccionistas no mostraron mayor interés. Nadie estaba dispuesto a pagar el precio mínimo de $5,000. Finalmente, el auto fue comprado por George Albright, un congresista nativo de Florida. Sin embargo, Albright en realidad no quería el auto y lo consignó inmediatamente para una segunda subasta. Esta vez sí hubo una oferta ganadora. El auto fue vendido a un precio confidencial a un camionero y admirador de Jayne Mansfield. El Buick de 1966 en el que murió Jayne Mansfield es propiedad de John Ayers de Yadkinville, Carolina del Norte.